Hermanos y hermanas, muy buenas noches. Bienvenidos a la sexta sesión del novenario dedicado a nuestro Padre San Francisco de Asís. A todos ustedes les agradecemos infinitamente el que sigan todas las actividades que programa el convento para beneficio de todos sus seguidores. Y bien, pues estamos el día de hoy 3 estudiantes del CEFEL, 3 estudiantes que han transformado su vida gracias a los frailes, a todos los maestros del CEFEL, y que hoy venimos a platicarles a ustedes de nuestra experiencia y sobre todo a decirles que ha sido la mejor inversión de nuestra vida. Hoy vamos a tener el honor de compartir la experiencia con ustedes. Carol, bienvenida Carol. Eli, Gracias. bienvenida Eli. Gracias. Y una servidora Beatriz. Y vamos a iniciar con una ronda de preguntas y respuestas que esperamos que al final de esta actividad queden ustedes súper enamorados de lo que es el CEFEL. Y en un segundo momento les presentaremos el CEFEL que seguramente los espera con los brazos abiertos. Vamos a dar inicio a la pregunta número 1 para que ustedes sepan qué nos motivó a cursar un diplomado de Teología y Pastoral que tiene una duración de 3 años. ¿Sí? Eso es interesante, el tiempo. Bien, pues le vamos a preguntar a Carol qué le motivó a cursar el diplomado de Teología y Pastoral. Sí, muchas gracias, Betty. En mi caso, he tenido la fortuna de siempre estudiar en colegios católicos y tener una experiencia cercana con Cristo. Entonces, me siento afortunada por tener ese conocimiento de la religión. Sin embargo, llegó un momento en que yo decía, estoy muy bien como profesionista, estoy muy bien como mamá, me siento bien como hija porque tengo diferentes roles, pero había una parte de mí vacía, una parte que decía, y yo como persona, o sea, no estoy bien, necesito algo que me haga sentir vivo y feliz nuevamente, ¿no? Entonces llega a mis manos en el convento un tríptico donde dice diplomado de Teología y Pastoral, los sábados. En el perfil del egresado es cuando yo leo una parte muy interesante que dice al final el estudiante logrará transformar su vida, y fue lo que a mí me motivó porque dije eso es lo que yo estoy buscando, una transformación de vida y aunque haya problemas o aunque haya obstáculos, quiero hacerlo, ¿no? Quiero transformar mi vida, y si ahí el perfil del egresado dice que lo voy a conseguir, pues lo voy a intentar, ¿no? Porque eso es lo que me hace falta. Muchas gracias, Carol. Eli. Pues mira, en un primer momento, cuando recibí la invitación a este diplomado, fue porque nosotros habíamos empezado a colaborar con Fray Ricardo en la pastoral del grupo de retiros matrimoniales. Entonces, a mí me surgió muchísimo la inquietud de poder transmitirle a los hermanos de una forma diferente este mensaje que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, ¿no? Y pues definitivamente yo vi en el CEFEL, en el diplomado, las herramientas, dije, de aquí soy, porque esto me va a enseñar, ¿no? Y sí, afortunadamente he encontrado lo que yo esperaba y mucho más. Bueno, pues en mi caso, Beatriz, me motivó el hecho de que antes de yo estar en el diplomado, tuve la oportunidad de que un hermano ajeno a la iglesia me empezara a hablar de la Biblia. Eh, por supuesto que fue necesidad, porque en algún momento de mi vida yo sentí un vacío también muy fuerte, incluso ganas de morir, ¿eh? Es algo que hoy platico y que me siento muy contenta por mi transformación, porque después de tener ganas de morir, ahora tengo muchas ganas de vivir, de reír, de estar cerca de toda la gente y disfrutarla. Y entonces el hecho de entrar al diplomado pues me motiva el seguir conociendo la palabra, el seguir conociendo esas promesas que Dios tiene para nosotros y que pues desconoces. Y si con una convidadita que me había dado una persona mi vida se estaba transformando, pues entonces conocerlo más a profundidad efectivamente es una transformación total de vida. Y bueno, y esto nos conlleva a la pregunta 2, ¿cómo nos hemos transformado y qué obstáculos hemos enfrentado en esta transformación? Eli, ¿cómo te has transformado? Sí,
Pues mira, a lo largo del diplomado, las materias que nos han dado tanto los frailes como el teólogo, como los invitados especialistas, pues me han transformado de una manera que realmente yo no sabía, no creía que era posible. Era una mujer sumamente empecinada en mis ideas, muy perseverante, por no decir necia a lo mejor, ¿no? Y esta parte se transformó, afortunadamente. La reflexión a la que nos invitan en las materias del diplomado, pues me ha llevado a ver las cosas de una forma diferente, y eso ha repercutido en mi familia, en mi núcleo familiar, no solo con mis hijos, sino con un núcleo más abierto, mis cuñados, mis hermanos, cuñadas, mi familia más cercana, pues ha visto este cambio, y la verdad es que ha sido gracias a esta reflexión a la que se nos ha invitado a través del diplomado. Carol. Sí, bueno, prácticamente mi transformación la he notado personalmente porque tengo un temperamento muy fuerte, colérico tal vez, que tengo siempre que dominar. Entonces, una de las cosas es que cuando voy, estudio, escucho a los profesores, me transmiten no solo conocimiento, sino también esa paz, esa tranquilidad que me hace sentir que voy por el buen camino, sentir que estoy transformando la parte negativa de mi persona en positiva. Toda la parte del conocimiento que te dan, donde te dicen, y pasó su vida haciendo el bien el Señor Jesús, ¿no? Entonces, ¿qué te toca a ti? Pues a manera de seguidor, pues pasar tu vida haciendo el bien, ¿no? O como dice nuestro Padre San Francisco, primero haz lo necesario, luego te encontrarás haciendo lo posible, y sin que te des cuenta ya estarás haciendo lo imposible. Entonces pienso que esa transformación se ha ido dando poco a poco y que te van guiando bajo esa estructura para ser mejor persona. Gracias. Gracias, Carol. Bueno, en mi caso me ha transformado porque hoy, gracias al diplomado, veo con otros lentes a mi prójimo. Y cuando hablo de mi prójimo, hablo de mi familia, de mis colaboradores, de mis compañeros. Los veo, sí, creo que de una manera más amorosa. Pienso que lo voy buscando, que ahora ya escucho a las personas, antes no las escuchaba. Quiero decir que hoy ya sé qué quiere decir soberbia, y estoy trabajando mucho en mi soberbia. Abarca muchos aspectos. Ya puedo entender que no se puede hacer lo que yo diga, ni cuando yo lo diga, que no son los tiempos, y eso es gracias al diplomado. Además, el que el diplomado me haya hecho encontrar mis áreas de oportunidad es también algo que me ha ayudado a transformar la vida. Y bueno, dentro de los obstáculos que he enfrentado, pues son las creencias de los que me rodean. Los que me rodean de pronto pues se burlan porque vengo al diplomado. Recuerdo mucho un comentario de mis más queridos: ¿te vas a volver monja? Pues sí, llega un momento en que les contesto, sí, voy a ser monja, ¿no? ¿Por qué? Porque necesito esto, porque realmente me siento cada vez más tranquila, y la tranquilidad que tengo también me he dado cuenta que se la transmito a los que están a mi alrededor. Y bueno, nos falta que nos diga Eli qué obstáculos ha enfrentado. Por supuesto, Carol, ¿qué obstáculos has enfrentado, Eli? Pues igual que tú, Betty, generalmente los obstáculos más cercanos son la familia también, ¿no? Y la gente con la que convivimos todo el tiempo, porque en mi caso, pues a mí también me decían, bueno, tú que estás cerca de la iglesia, ¿por qué haces esto? A veces creen que porque estamos colaborando en un grupo pastoral, pues tendríamos que actuar de tal o cual forma. Y es cierto, nuestro testimonio es lo principal. Pero a lo principal que me he enfrentado, a mis obstáculos, ha sido eso, los enjuiciamientos de las personas cercanas, ¿no? Creen o asumen que nosotros deberíamos ser perfectos. Tú que estás ahí en el convento, tú que vas a la iglesia, pues ya no deberías tener errores. Entonces, es una de las principales cosas a las que yo me he enfrentado. Muy bien. ¿Y tú, Carol? Sí, pues mi principal obstáculo al principio fue la cuestión que el diplomado es los días sábados y yo trabajo un sábado sí, un sábado no, entonces decía, ¿se va a poder? Pero en realidad, bueno, ahí es donde se comprueba, ¿no? Que cuando se quiere se puede, y entonces
pues poniéndome al corriente con las clases, los profesores te daban la información, los compañeros, empiezas a lograrlo, ¿no? Aunque tengas como el primer obstáculo, ¿no? La crítica de tus familiares, incluso los vecinos sorprendidos de, pues, como que usted ya está grandecita para estar estudiando, o qué le va a dejar ese estudio, ¿no? ¿Qué te deja tu Dios que te mantiene ahí, ¿no? Porque ahorita decimos es un diplomado de 3 años y ya llevamos más de la mitad, ¿no? Entonces esa perseverancia te la va dando el brincar los obstáculos, ¿no? El decir, como estoy recibiendo un bien mayor, vale la pena, ¿no? Estoy recibiendo algo que me llena, que me transforma, y que indudablemente en la familia te dicen, oye, pues si estás en el diplomado, si quieres cambiar, ¿por qué te enojas? Oye, pues estoy en el camino, ¿no? Todavía no soy santo, aunque todos estamos llamados a ser santos, pero cuesta trabajo, ¿no? O sea, también Jesús se enojó cuando llegó al templo y dijo, a ver, estos vendedores fuera de aquí, ¿no? Entonces somos humanos, tenemos sentimientos, hay que controlarnos, hay que aprender cómo bajo una guía espiritual correcta, y pues eso, ir brincando los obstáculos porque no estamos solos, ¿no? Dios está con nosotros. Gracias. Y quiero comentarles que en el caso de Eli y de Carol, son personas que Carol tiene un horario como muy cerrado en su trabajo y Eli tiene otras muchas actividades, y a mí me llama mucho la atención que este amor que le vas tomando al diplomado, a las lecciones, a lo que te enseñan los maestros, ellas ven la forma, escuchan la clase, se las grabamos y siempre están al corriente. Yo podría decir, sin temor a equivocarme, que son de las primeras que están ahí al frente para aprender y estar dentro de ese diplomado. Entonces quiere decir, hermanos, que el tiempo no es un obstáculo, que nuestro trabajo no es un obstáculo, es querer ser diferente. Ese es el reto, querer ser diferente. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que pues nos lleva a un momento de reflexión muy grande. Es ¿por qué motivo los laicos no asisten a los espacios de formación que ofrece la Iglesia Católica? Tenemos datos de que la Iglesia Católica, sus diferentes versiones, ofrecen numerosos espacios de formación. ¿Por qué no asistimos? Esta es la pregunta que nos hacemos y Eli nos va a empezar a responder. ¿Por qué no asistimos, Eli? ¿Qué nos pasa? Bueno, desde mi punto de vista, nos hace falta información. Definitivamente, muchas veces, antes de acercarme a la iglesia, que tiene muy poco que he retomado el camino, pues no sabía que había todo este tipo de cursos de preparación. Una vez que empezamos a acercarnos a la iglesia, pues ya nos abrimos los ojos. Pero definitivamente hay gente que no tiene idea de que existen estos cursos, ¿no? Entonces, y además también la decisión y la perseverancia, porque en el camino nos hemos quedado muchos, ¿no? Entramos a un curso, pues alrededor de 60 personas y luego se va disminuyendo el grupo. Entonces, creo yo que es la falta de información, la decisión y la difusión también. Definitivamente la difusión de estos cursos nos ha estado haciendo falta en la Iglesia Católica. Gracias, Eli. Carol, ¿tú qué opinas? ¿Por qué los laicos no asistimos a los espacios de formación? Pienso que la mayoría de las personas siempre pone pretextos, o sea, siempre es no tengo tiempo, estoy cansado, yo no sabía, a mí nadie me invitó, ¿cómo voy a ir? O sea, no conozco a nadie. Entonces siempre con pretextos. Pienso que la iglesia somos todos, no solo la parte del clérigo o de los padres, del acompañamiento, somos todos, y es trabajo de nosotros también invitar a los demás, no tanto con palabras, sino cuando te transformas, la gente te empieza a ver y entonces puedes llamarlos. Pero siento que los laicos no acuden por miedo también, ¿no? Miedo al que dirán, miedo al encontrarse con Cristo. Y algo bien importante que yo recuerdo es que el Papa Juan Pablo decía, todo cristiano o todo católico debe tener un encuentro en persona con Cristo. Cuando tú tienes ese encuentro, difícilmente te vas de la iglesia, ¿no? Pero hay muchos hermanos que no les interesa o que ni siquiera saben el significado de lo que es la hostia consagrada, o van a misa nada más como porque los llevaban de niños, pero no saben el significado. Entonces pienso que es un poco de miedo, de
dejadez también, ¿no? De decir, pues no les interesa crecer en su fe, conocer su fe, no se informan y sobre todo pues les da miedo, ¿no? Les da miedo transformarse, les da miedo acercarse a un Dios bondadoso porque no lo conocen, ¿no? Y entonces creo que lo más importante primero es dar el paso, ¿no? Como laico, a decir, me interesa conocer a este Dios amoroso y bondadoso que me dio la vida. Es perder ese miedo, ¿no? A tener ese contacto con Dios como el Dios amigo que está a nuestro lado siempre. Gracias, Carol. Por mi parte les voy a hablar como laica. ¿Por qué yo no me acerqué antes a un curso de formación? Porque antes no pisé el suelo. Tuve que pisar el suelo, tuve que hundirme en mi propio ser para poder decidir que necesitaba algo más que cosas materiales. Regularmente los seres humanos estudiamos, trabajamos, nos llenamos de cosas materiales. No estamos conscientes de que somos un cuerpo y un espíritu, y que ese espíritu mueve mi cuerpo, y que ese espíritu tiene que estar lleno de amor. Y lo único que te da ese amor incondicional y que te hace flotar y estar enamorada es el amor de Jesús. Una vez que lo descubres, es muy difícil que quieras dejarlo. Es muy difícil porque te das cuenta que vives de una manera diferente, que dejas de preocuparte si va a haber de comer o no. ¿Estás segura que va a haber de comer? Si dejas de preocuparte si tus hijos van a estar bien o no, porque estás segura ya que van a estar bien, porque sabes que el Padre los está cuidando. Y entonces esa transformación de vida, esa calma, esa quietud a tu ser, llega después de que estudias y te formas y tu fe se incrementa. Entonces pienso que los laicos no llegamos a los espacios de formación, porque esperamos a caer, en lugar de llegar antes de caer, en lugar de vivir felices antes de. Y creemos que nos hace feliz un teléfono, una computadora, una casa, y cada vez queremos más cosas materiales y sin embargo nos sentimos cada vez más vacíos. Hasta que descubrimos que eso no es lo importante, que lo importante es que tu espíritu esté alimentado. Entonces, pues es cultural, muy cierto. Nuestros padres no nos dicen que hay un instructivo de vida espiritual que se llama Biblia, pero cuando empiezas a conocerlo, cuando te explican cómo es, cuando se usan muchas herramientas para que lo entiendas, tu vida pasa de una dimensión a otra. Y quiero también compartirles algo muy interesante que me pasó a mí cuando me dijeron, son 3 años de diplomado, y yo dije, ¿3 años? ¿En 3 años haces un doctorado? ¿Cómo 3 años vamos a estar acá? Pero algo en mi interior me dijo, quédate. Y aparte de mi interior, los maestros y su motivación, lo que te enseñan, la forma en que te lo enseñan, y sigo acá. Y les digo hoy que ha sido la mejor inversión de mi vida en cuanto a formación. Y no me ha costado mucho, ha sido la mejor inversión en tiempo, pero no en dinero. Entonces, sí creo que los laicos muchos esperamos a caer en el fango para poder buscar ayuda. Y debería ser al revés, deberíamos estarnos formando y evitar caer y vivir felices desde hoy porque estamos invitados a ser felices. ¿Algo más, Eli, que quieras completar? Pensando en lo que tú comentabas, Betty, generalmente todos asumimos que este tipo de cosas pues no tendrían que enseñarse, ¿no? O más bien no sabemos que hay un manual, como tú decías, que se aprende a conocer a Dios y amarlo. Así como no sabemos amar, y hay libros que incluso hoy nos enseñan cómo amar, cómo demostrar el cariño, también esta parte de amar a Dios también se aprende, y eso es fascinante descubrirlo en el diplomado. Entonces, no tenemos muchos el conocimiento de que eso también se aprende. ¿Quieres agregar algo, Carol? ¿No? Pues bueno, en realidad eso es verdad, ¿no? El conocimiento siempre está disponible para todos en todas las áreas. Algo de lo que aprendimos aquí en las materias es que también la teología es una ciencia, por tanto se estudia, se vive, y una vez que la crees, la tienes que practicar, celebrar y compartir. Entonces, el estudio te da muchas herramientas, no solo en tu área técnica o especialista, sino también en el área espiritual, esa parte donde dice, pues,
la sabiduría viene de Dios, ¿no? La ciencia y la prudencia te la da Dios, entonces pues es muy bonito poder acercarte y explotar también todas estas habilidades que como seres humanos tenemos, todos sin excepción, quien tenga primaria, secundaria, preparatoria, no importa, o sea, esa parte no importa, esta ciencia que es la teología, la pastoral, la puedes vivir desde donde estás, ¿no? Desde tu hogar, no importa si tienes o no tienes estudios, porque aquí te van llevando, y esa es una parte muy importante, porque está abierto este diplomado para todos. Todos tenemos habilidades, a veces nos va a costar a unos más que a otros, pero sin embargo, también vas viviendo este amor en equipo, que siempre hay alguien que te ayuda, siempre hay alguien que te apoya, que te escucha. La parte de pues yo saco las copias, yo traigo los libros, yo te grabo la clase, yo te paso pues el informe que dio el profesor, o sea, no estás solo, es también una comunidad que se va haciendo como grupo, que eso también es muy importante. Gracias, Carol. Vamos con la penúltima pregunta, ¿qué mensaje le enviaríamos a los laicos para que conozcan la belleza de la religión católica y no emigren a otras religiones? ¿Qué mensaje le compartirías, Carol? Sí, pienso que es complicado, ¿no? Cuando un laico católico tiene un problema, difícilmente otro laico católico se acerca a ayudar. Digo difícilmente porque es la mayoría de la población. Habemos quien te conmueve y dices, pues voy a ayudar con una despensa o voy a ayudar dándole ánimos, una palmada por lo menos para saber que no está solo. Pero regularmente en la mayoría de los casos no hay esa ayuda. ¿Y qué es lo que ocurre? Que hay hermanos de otras religiones que se aprovechan de esos momentos de debilidad o de esos momentos de tristeza de las personas, donde entonces se acercan y le muestran a un Dios que es el mismo que nosotros, porque solo hay uno, pero se lo muestran en el momento que lo necesita. Y pues prácticamente los católicos pocas veces te acercas a las personas cuando hay una desgracia o cuando necesitan ese apoyo, y no les mostramos a ese Dios de bondad y de misericordia que tenemos la fortuna de ir conociendo y sintiendo. Entonces, antes de cambiarse de religión, yo les pediría que hagan conciencia de buscar en sus raíces por qué sus abuelitos o por qué sus antepasados eran católicos, por qué esta religión tan rica les llenaba la vida a nuestros antepasados. Yo recuerdo a mis abuelos, se levantaban tempranísimo, iban a misa a 6 de la mañana al convento y rezaban el rosario, y eran personas que siempre estaban de buenas, ¿no? He conocido personas mayores que les digo, oiga, ¿cómo le hace para siempre estar de buenas, no? Y me decía, pues es que Dios me da la vida y estoy bien y de buenas, no hay otra manera de vivir, ¿no? Entonces, pensando en esa religión en la que nacimos, antes de abandonarla, conocerla, ¿no? Antes de decir me voy porque el otro me ofrece cosas, no dejar, pienso lo más por lo menos, porque tenemos la fortuna nosotros de tener unos sacramentos donde el principal centro es Jesucristo, ¿no? Y nosotros como católicos tenemos lo que es la hostia consagrada. Yo creo indudablemente que ahí está mi Señor regalándose a nosotros, siendo pan para nosotros todos los días, ese amor de estar con nosotros en cada sacrificio de la misa para decir por ti, por amor te salvo y estoy contigo y te ayudo, y como dijo Betty, te alimento, o sea, siempre voy a ver por ti. Entonces, antes de irte a otra religión, atrévete a tener ese encuentro con Cristo en la hostia consagrada, atrévete bajo el carisma franciscano de obediencia, de humildad y no sé, con esta sabiduría de nuestros profesores, a vivir realmente el evangelio, ¿no? A conocerlo, entenderlo, y por tanto cuando lo conozcas te enamoras y no tienes por qué irte. Así es. Eli. Pues igual que Carol, definitivamente yo creo que el conocimiento
nos va a hacer permanecer en esta religión. Yo quiero comentarles y platicarles muy brevemente una experiencia que yo tuve antes de acercarme a la iglesia, que tiene realmente muy poco tiempo, porque muchos años mi esposo y yo estuvimos alejados, la familia completa. Tuvimos una situación difícil y nos llamaron unos hermanos cristianos, ¿no? Nos acercamos a otra iglesia y era muy agradable, esa era la palabra, era agradable su trato, su recepción, sus alabanzas, que es de lo que hoy día atrae mucho más a nuestros hermanos católicos, incluso a los jóvenes, las alabanzas que ellos tienen. Y sí, estaba muy, muy padre la experiencia, pero no era lo que llenaba mi corazón. Definitivamente, aquí, en la Iglesia Católica, en el convento, siempre nos sentimos atraídos por el convento antes de acercarnos totalmente a la iglesia. Cuando veníamos a misa, que éramos nada más católicos sociales, que solamente veníamos 31 de diciembre, 24, veníamos al convento. Y alguno que otra fiesta, pues también. Nosotros veníamos al convento y aquí era donde nos gustaba estar. Pasada esa situación y ese momento de crisis, nos acercamos al convento y yo sentí aquí el amor profundo del Señor. Los hermanos franciscanos tienen un carisma, una fraternidad que nos llena el corazón. Y aunque cuando yo iba a esas reuniones de los hermanos que me invitaron, pues era agradable y eran muy amables, yo no me sentía a gusto. Esas reuniones no llenaban mi corazón porque como bien lo dice Carol, yo también fui educada y crecí en esta fe católica, esta fe que llena mi corazón, que llena todos los espacios de mi vida. Entonces, definitivamente estar y conocer más la religión católica a través del diplomado me ha hecho echar aún más mis raíces aquí. Y eso ha enriquecido mi vida completamente, todas las áreas de mi vida, profesional, familiar, todos los aspectos han sido llenados a través del Señor en esta religión, que definitivamente para mí es lo mejor que pude haber encontrado. O sea, encontré al Señor y Él llenó mi vida aquí. Gracias, Eli. ¿Qué le digo a los laicos para que no abandonen su religión? Pues que no puedes abandonar algo que no conoces. Definitivamente, los que abandonamos no conocemos lo que estamos abandonando. No nos dimos la oportunidad. Quiero decirles hoy que conozco un poco más, y digo un poco más porque hay mucho por conocer. Cada que veo un libro nos aparecen 10 más, descubrimos algo en la Biblia y tiene muchos secretos más. Y entonces me digo, caray, ¿por qué se va tanta gente si no conoció? Y va a un lugar que es más desconocido que este, en donde los tabús, lo que se dice de la iglesia, hoy quiero decirte que no es cierto, que son creencias de otros que tienen desconocimiento y que las empiezan a generar. Entonces, como laica te digo, hermano, no abandones a tu iglesia si no la conoces. Primero conócela, primero ve qué tiene, qué te ofrece. Y a los laicos que ya estamos declarados como católicos, pues los invito a que enamoremos a través de nuestras acciones a otros a querer ser católicos, ¿no? Porque no puedo decir que vivo en el amor de Jesús si soy grosero con la persona que está junto a mí, ¿no? Entonces, esta transformación tiene que ser para los que ya somos católicos de fondo. ¿Cómo vas a lograr una transformación de fondo? Conociendo de fondo a Jesús, ¿sí? No solo sabiendo de Él. Esto es algo muy importante y que sí quiero asentar, porque yo antes donde estuve se hablaba muy mal de los católicos, muy mal de la iglesia, y yo me decía, ¿será? Hoy les digo, no es cierto. No es cierto esos comentarios negativos. Entonces, hermanos, no abandonen sin conocer. No abandonen esto que es tan hermoso, este regalo de vida, si no lo conocen, si no han estudiado de él. Una vez que estudien y conozcan, entonces sí tomen una decisión que tendrá que ser muy asertiva, porque ya lo harán con conocimiento y no solamente por impulso. Entonces, mucho cuidado con nuestros impulsos, mucho cuidado, porque a veces hacemos cosas que no nos convienen y abandonamos esta religión que es extraordinariamente bella, y el amor de Dios en toda su profundidad lo podemos palpar, sentir y conocer.
Muchísimas gracias. Ahora vamos con la última pregunta. Pues fíjense, hermanos, que estamos ya prontos, todos los estudiantes del diplomado, que somos aproximadamente 60 personas, ya vamos a empezar a compartir el tesoro. Ya lo aprendimos, ahora esto que sentimos, este júbilo, queremos compartirlo con otros. Entonces ya va a iniciar nuestra etapa de evangelización. Vamos a evangelizar ahora nosotros vamos a enseñarles a otros este camino tan bello, este camino de vida, este camino de felicidad. Y vamos a iniciar este proceso ya en el próximo mes de octubre, que ya estamos hablando que es mañana. Es muy probable que en la primera quincena de octubre, a más tardar en la tercera semana de octubre, ya tengamos los grupos de evangelización. Aproximadamente se están visionando la creación de 21 grupos. Y entonces vamos a iniciar nosotras ya también con nuestros grupos. Y ahora le voy a pedir a Eli y a Carol que nos compartan, pues, qué sienten ante esta nueva experiencia de compartir con otros la felicidad del Evangelio. A ver, Eli. Pues sí, yo me siento nerviosa y emocionada. Ya antes, bueno, hemos compartido con los hermanos retiristas, y ahorita en esta nueva modalidad, durante la pandemia, pues hemos estado implementando otras formas de comunicarnos, de acercarnos a los hermanos. Entonces, me siento emocionada, me siento nerviosa. Es una tarea que yo considero muy, muy importante, de mucho compromiso para los hermanos, pero también ya nos han dado todas las herramientas necesarias para poder salir de esta situación, ¿no? Para poder desempeñar y tratar de hacer lo mejor posible este papel que se nos ha encomendado ahorita con el diplomado. Creo que siempre, yo siento que siempre me falta preparación, por más cursos que he tomado. Fray Juan nos comenta seguido, ¿no?, que ya estamos gordos de preparación, pero pues yo me sigo sintiendo nerviosa. Entonces me siento emocionada, nerviosa y pues con mucho ánimo, muy animada, eso sí, con muchas ganas de compartir con los hermanos todo este tesoro, como tú lo dices, Betty, porque es un tesoro y es un gran compromiso. Llevamos la palabra del Señor. Entonces espero y pongo en las manos del Señor este trabajo que vamos a iniciar, que Dios nos permita tener nuestros grupos y pues compartir esta palabra del Señor que nos ha transformado, y también ver y que nos permita el Señor ser testigos, instrumentos de lo que Él nos ha confiado, de esta misión. Gracias, Eli. Carol, ¿cómo te sientes? Ay, pues la verdad es que yo siento muchísimos sentimientos encontrados. O sea, de repente, como nuestro Padre San Francisco, le digo a Dios, ¿qué quieres, Señor, que yo haga, no? Y de repente me siento tan chiquita y tan impotente de decir, ¿cómo quieres que yo vaya y haga la misión, no? Oye, sabes que no tengo tiempo. Oye, sabes que yo entré ahí solo por una transformación personal. ¿Qué quieres que haga, no? Muéstrame el camino, porque de esos sentimientos donde pienso que dicen que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, sus caminos no son los nuestros, a veces yo no lo entiendo, ¿no? Y digo, ¿por qué, Señor? O sea, ¿por qué me sigues como llevando por este lugar? Sin embargo, te va contestando en cada momento, ¿no? Es algo que yo le comparto a mi hija y le digo, es que tienes que estar atenta y escuchar porque el Señor responde. Y cuando yo le pregunto, igual que San Francisco, dime, Señor, ¿qué quieres que haga? Él te contesta, sirve, ¿no? Da con el ejemplo, comparte con los demás. Oye, Señor, pero sigo siendo bien enojona. No importa, o sea, tú puedes porque estoy contigo. Y de repente te empieza a contestar, ¿no? Tengo muy grabado ahorita el evangelio que no hace mucho pasó, de que ¿qué tenemos nosotros, no? Solo 5 panes y 2 peces. Entonces, lo único que tienes que hacer es ponerlos al servicio del Señor, porque Él es el que hace la tarea. O sea, realmente nosotros solo somos un instrumento que nos ha llamado, que hemos escuchado su voz y que al final, pues tengo temor y no sé cómo va a ser, y de repente digo, oye, ¿puedo hacerlo? Pero me suena aquí en la cabeza, ¿no? O sea, tú pon tus 5 panes y 2 peces y yo haré el resto. Y de repente digo, oye, es que es difícil, o sea, ¿cómo le voy a hacer? Pero me va llevando poco a poco, ¿no?
o esa cuestión, ¿no? que recuerdo y tengo grabada de un profesor que nos dijo, hay 3 maneras de vivir con los pobres, ¿no? Es con los pobres, desde los pobres y para los pobres. ¿En qué etapa estás tú, no? La primera es solo compartir de lo que tienes, la segunda es vivir con ellos y la tercera ya es estar como ellos, ¿no? Esa tercera etapa es definitivamente muy lejana y muy difícil, pero no imposible, ¿no? También, entonces, desde nuestra trinchera y desde donde estamos y desde donde me está llamando el Señor, digo, bueno, pues lo que tú quieras que haga, simplemente aquí estoy, ¿no? Y Él te va guiando y Él te va afianzando, ¿no? En tú puedes porque yo estoy contigo, y luego dices, pero yo qué puedo hacer, ¿no? Y simplemente es entregarle tus 5 panes y tus 2 peces y Él los va a transformar. Entonces siento temor, no sé cómo lo voy a hacer, tengo algunas herramientas, la guía de los profesores que te van diciendo aquí está el material, y simplemente, ¿no? O sea, ten la disposición de hacerlo y el Señor hará el resto. Entonces me siento por un lado con miedo, temerosa, pero también confiada en el Señor, en que si Él me llama, pues Él me tiene que ayudar, ¿no? Al final Él es el que quiere que trabaje por el reino y yo estoy dispuesta, le estoy diciendo un sí, entonces Él verá cómo, ¿no? Algo que pienso también es que no solo hay que evangelizar en nuestros grupos, sino también desde la familia, que era por algo que yo también había entrado a este diplomado, que es la parte más complicada y difícil, pero que poco a poco se puede ir logrando, ¿no? Entonces, si una fe que crees no la practicas, no la celebras y no la compartes, no tiene razón de ser. Entonces, si yo creo en el Señor Jesús, creo que tengo que dar testimonio con la vida, con mis actos, de que Él está vivo y está con nosotros, y entonces pues Él hará el resto. Eso es lo que pienso. Muchísimas gracias, Carol. ¿Y cómo me siento yo? Me siento sumamente emocionada. No sé cuántas personas en este momento les vayamos a tocar, porque están como yo un día casi al borde de sentir que ya no quieren estar en este mundo, y que pese a sentirse así nos digan que no. Y yo me he preguntado en muchas ocasiones, antes de que quisieras decir un sí para sanar emocionalmente, ¿se te presentaron oportunidades? Hoy me respondo, sí, Dios me las mandó, pero yo les dije no. Les dije no a muchas y yo dije, no, eso no es para mí, yo no tengo tiempo. Siempre evité que alguien me hablara de la palabra. Y entonces hoy me pregunto, ¿cuántos invitados habrá para este proceso de conocer el amor de Dios y que van a decir que no? Y que después se van a quejar como yo lo hice diciendo, Señor, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Y entonces Dios me va a contestar o contestará, no, yo te mandé ayuda y no la tomaste. Siempre te la he mandado y no la quieres tomar, ¿no? Entonces, pues ojalá que a todos, a los que invitemos, porque por algo los estamos invitando, por algo estamos poniendo los ojos en ustedes, ya que no lo estamos haciendo nosotros somos un instrumento de Dios para llegar a ustedes, ¿no? Ahora entiendo que las personas que han llegado a mi vida han sido instrumentos de Dios para que hoy esté aquí hablando con ustedes. Y entonces, hermanos, pues la invitación para todo aquel que quiera conocer el amor infinito de Dios y el verdadero Dios, no al Dios que nos han inculcado de manera errónea, pues estamos invitados a evangelizarnos en estos pequeños grupos y más adelante a ese brinco tan grande del CEFEL y un diplomado de 3 años. Hermanos, pues por último, para cerrar esta primera etapa y este primer bloque, le voy a pedir a Eli y a Carol que nos digan el secreto para poder decir que sí al CEFEL y decir, sí lo curso. ¿Cuál será el secreto en una frase? ¿Cuál crees que sea el secreto, Eli? Para que puedas decirle que sí y entres al CEFEL, te inscribas y digas, aquí voy a permanecer hasta el final porque quiero transformarme. Una oración. ¿Cuál será? Conocer el amor de Dios. Muy bien. ¿El tuyo, Carol? ¿Cuál será el secreto? En una frase difícil,
pero pienso que más que una frase es una palabra, ¿no? Transformación. Si eso buscas, transformación para bien aquí en el CEFEL. Gracias. Para mí es ser feliz. Sí, hablamos mucho de esa palabra todos, felicidad, 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 pero realmente no sabemos cómo se llega a la felicidad. Hoy sé que el Evangelio es la felicidad. Entonces, ese sería el secreto, conocer el Evangelio y dejarnos guiar. Bien, pues, queridos hermanos y hermanas, vamos a pasar a mostrarles de manera muy general qué es el CEFEL del que tanto hablamos y del que provenimos y al que le debemos tanto. Hoy entiendo que le debo muchas cosas, no vamos a poder pagarle nunca con nada. Sin embargo, pues sí queremos dejar un poco de lo aprendido en este proceso de evangelización que vamos a emprender, y también queremos invitarlos a que participen en ese CEFEL, que así como piensan en un diplomado para su trabajo, para seguir creciendo profesionalmente, piensen en crecer espiritualmente y también a la vez van a tener un impacto en su crecimiento profesional, aunque no lo crean. Entonces vamos a proyectar ahorita una presentación de CEFEL que les vamos a explicar Carol, Eli y yo, y va a iniciar Carol. Muy bien. Bueno, pues en la primera diapositiva, pues aquí nosotros hemos hablado del CEFEL. El CEFEL, ¿qué significa el CEFEL? Pues es el Centro Franciscano de Formación de Evangelizadores Laicos. El CEFEL tiene un logotipo donde podemos observar que hay una Tau, que es una letra T griega, que nuestro Padre San Francisco en ella veía la cruz de Cristo. Por eso es que ahí, como parte central del CEFEL, está la Tau con la cruz de Cristo que veía nuestro Padre San Francisco, y alrededor hay un cordón con 3 nudos que nos recuerdan la parte esencial del carisma franciscano, que viene siendo, para quienes hacen los votos, la parte de obediencia, castidad y sin propio, o de alguna manera entendida como pobreza, aunque no es exactamente pobreza, simplemente es no poseo nada, y la cuerda está abierta. Esto es una parte muy importante y muy pues importante que ustedes conozcan, esa es la palabra, porque está abierta a todos, para que ustedes puedan entrar y conocer a ese Cristo que nos muestra San Francisco de Asís, a ese Cristo que conocemos nosotros al estudiar en el CEFEL. Y bueno, el logotipo creo que nos dice bastante cuando encontramos el significado de todo lo que está puesto en él. En la siguiente diapositiva podemos encontrar cuál es la misión, la visión y los objetivos de este centro o institución de educación. Entonces, como misión prácticamente es ofrecer a los laicos un espacio de reflexión que impulse la conversión, tanto personal como comunitaria. Por otro lado, esto nos llevará a nos va a proporcionar elementos teóricos y pastorales que permitan una intersección significativa en la generación y continuidad de los procesos evangelizadores de transformación de la realidad de los miembros de la comunidad. Prácticamente aquí nos dan las herramientas para poder transformarnos como personas y como comunidad. Y en un futuro la visión sería ser un centro académico reconocido, ¿no? Un centro reconocido franciscano que pueda transformar esta vida de los laicos con una participación activa, personal y comunitaria, ¿no? Dentro de la evangelización de la Iglesia Católica. Prácticamente eso es lo que la Iglesia o el Papa nos está pidiendo, que nosotros los laicos tengamos mayor participación, que seamos más activos y que seamos nosotros mismos los que no solo vivamos el Evangelio, sino lo llevemos a los demás como misioneros. Entonces, eso es lo que se aprende aquí como visión. Y los objetivos, pues reafirmaremos el valor de la reflexión teológica como una fuerza capaz de ayudar a los procesos de maduración personal y comunitaria, teniendo un acercamiento y profundización de la experiencia de fe, promover una evangelización universal,
ya que Dios es el mismo, pero lo vivimos de maneras distintas, ¿no? Y centralizar el seguimiento de Jesucristo como el rasgo esencial de los cristianos, como una experiencia de conversión que nos va a llevar a transformar la vida prácticamente. La siguiente diapositiva, ahí es donde en este centro podemos conocer realmente a Jesús, no solo escuchar hablar de Él, sino conocerlo y vivirlo, ¿no? Como decía Betty, es la mejor experiencia de vida, ¿no? La mejor inversión. O sea, realmente 3 años se pasan volando, nosotros ya llevamos más de 1 año y medio, y en realidad te das cuenta que 3 años, en este caso, a lo mejor en un diplomado, te dan muchas herramientas, pero todavía hay conocimiento por seguir descubriendo más allá de 3 años. Gracias, gracias, Carol. ¿Qué aprendemos? Como pueden ver en las imágenes, tenemos ahí a la Biblia. Aprendemos precisamente a conocer la palabra. ¿Con qué? Pues con otros muchos libros que nos ayudan a comprenderla y a darle una interpretación real, una interpretación verdadera y no subjetiva. En la siguiente diapositiva pueden ver qué hacemos, qué aprendemos. Aprendemos a analizar la realidad. O sea, no partimos de la nada, sino a ver qué es lo que me rodea, qué hay en mi contexto, respetar esas culturas, esas creencias, esas personas, y sobre ello pues emprender un programa, en este caso de evangelización que ya les comentamos que vamos a emprender. Entendemos el dato revelado. ¿Cuántas veces hemos estudiado o queremos leer la Biblia y no la entendemos? ¿No? Y decimos, es que no es para mí, no es que no es que no sea para ti, lo que pasa es que entenderlo tiene una profundidad, ¿sí? Y para ello te tienen que guiar, y por eso venimos a la escuela. Hacemos vida lo aprendido, de ahí que nuestra persona se vaya transformando. Los frailes constantemente nos piden esa transformación, nos hacen reflexionar, nos hacen conciencia, y entonces llegamos a ese cambio de vida que solo sería muy difícil. Necesitas ayuda, necesitas de una comunidad. Hacemos vida lo aprendido y resolvemos los problemas con base a la palabra, con base a lo que a Dios le gustaría, con base al servicio a Dios. Entonces no tomamos las decisiones impulsivamente como muchas veces lo hacemos, hermanos. Ustedes saben a qué me refiero. Muchas veces tomamos decisiones de manera impulsiva, le echamos la culpa a todo mundo cuando la decisión la tomamos nosotros. Entonces el asistir a este diplomado te va a ayudar a ser asertivo y a tomar decisiones de manera amorosa y con mucha asertividad. Tomamos una materia y ahorita vamos a entrar a la materia de teología moral, que promete que nos va a seguir transformando. Hablar de moral es algo muy amplio, necesitas guías, no puede ser que nada más porque tú quieres lo puedas conocer. Y los puntos de vista al servicio de los demás son muy importantes en la teología moral. Entonces, la comunidad franciscana, tú vas a ver en la medida del estudio que estamos para servir a los demás, y que todos estos cambios que vamos a ir teniendo con el conocimiento de las diferentes pastorales es precisamente para que toda la comunidad crezca, ¿sí? Entonces, no solo el crecimiento es para ti, sino toda tu comunidad. Algo muy interesante es que conocemos nuestra historia. Ya en la siguiente ya la tenemos, conocemos nuestra historia y tenemos que conocer nuestro pasado para que nos quede súper claro nuestro presente, y entonces podamos hacer críticas a lo que estamos viviendo hoy dentro de la iglesia y fuera de la iglesia de manera constructiva. Generalmente, hermanos, pues hacemos críticas y nos autodestruimos. Es muy difícil encontrar en el camino personas que hagamos críticas constructivas. Entonces, por eso nos lleva por un recorrido de todo el pasado, toda la historia, para poder entender nuestra historia presente. Y ahora vamos a pasar a una última, no última materia, sino algo que nos dan las materias, es que tenemos ejemplos de santidad. Entre ellos aquí nuestro padre San Francisco de Asís, que por eso estamos acá, y Clara, que tuvieron la oportunidad de escuchar el día de antier sobre ella, que son ejemplos de santidad. Y esto también necesitamos que nos muestren a esas personas que lograron ser santos. Y ya lo había mencionado alguno de nosotros, estamos llamados todos a ser santos.
todos podemos lograrlo, necesitamos voluntad para ello. Ahora va a concluir Eli. ¿Cómo y cuándo lo aprendemos? Bueno, antes de la pandemia nosotros teníamos la modalidad presencial. Tenemos aquí en el convento franciscano las instalaciones necesarias para poder tomar este diplomado, y ahorita a través de Zoom. La pandemia nos ha hecho tomar diferentes alternativas para seguir en contacto y seguir transmitiendo este conocimiento. No nos quedamos parados, no nos quedamos sin el conocimiento, seguimos buscando la forma, y hoy las reuniones son a través de Zoom. Entonces seguimos reuniéndonos a través de Zoom todos los sábados de 9 a 2 de la tarde. Tenemos 3 materias por trimestre. Tenemos módulos de 3 meses y en cada módulo vemos 3 materias, y ahorita estamos terminando el séptimo trimestre. Nos faltan todavía año y medio de estudio, y bueno, estamos a la mitad. ¿En qué momento estamos ahorita? Estamos concluyendo el 7º trimestre, como les comentaba, y como ya les había dicho hace un momento Betty, estamos empezando a compartir el tesoro, ¿no? Ahorita estamos en la etapa de la formación de grupos. Somos 21 alumnos que vamos a formar grupos, pequeños grupos, comunidades de estudio, y a través de ellos vamos a empezar a compartir este conocimiento y este tesoro que se nos ha dado. Entonces vamos a tener un tiempo de compartirlo a través de 3 momentos. Lectura orante de la Biblia va a ser nuestra primera etapa, y sucesivamente vamos a ir avanzando en el estudio de la palabra. Pues no sé si quieras agregar algo más, Carol, Betty. Pues me parece que para la presentación es suficiente, si nos hace favor de quitarla. Y queremos presentarles a nuestro director del CEFEL. Estamos muy orgullosas, pero muy orgullosas de tener un director que anima, que alienta, y queremos que lo conozcan. A ver, por favor, Fray. Él es el responsable de todo por eso estamos acá. Trabajo. A ver, Fray. Fray Ricardo es nuestro director de CEFEL. Pueden ver que es muy joven, sin embargo con unas ideas revolucionarias, y yo creo que en la época de Jesús también ha vivido esta parte de la revolución desde seres diferentes, y aquí tenemos a un ser diferente. Fray, muchísimas gracias por el impulso que nos da a los laicos, por ayudarnos a creer, a ver a Cristo, a vivir con Él. Es algo que infinitamente le estamos agradecidas, y pues la verdad es que no podíamos perder la oportunidad de que lo conozca todos los hermanos de la audiencia, que sepan que usted es el que nos impulsa, y que aprovechen su permanencia con nosotros como director de esta gran escuela. Díganos, Fray, ¿cómo se siente usted con sus alumnos del CEFEL? Para cerrar esta participación de nosotras. Pues desde que llegamos con los frailes de esta fraternidad del convento de San Gabriel, pues tenemos bien claro que la vida de la iglesia no está completa si no participan los laicos, y no como una concesión que se les da, de que se les da chance que, a ver, bueno, entren, no, sino como protagonistas ustedes mismos de la vida de la iglesia. Necesitamos entonces para ello pues que estemos formados, no se puede nada más pues hablar de Dios así de la nada, de puros sentimientos, sino que sí necesitamos conocer, tener bases sólidas teológicas que nos ayuden a compartir a ese Dios en el que creemos, porque si es verdad que la teología, el estudio de la palabra de Dios no va a sustituir la experiencia de Dios, que esa, desde que entraron ustedes, recuerdan que les hemos hecho hincapié, que no se nos olviden las obras de caridad, las devociones, todo lo que tiene que ver con la vida espiritual. Sí es importante, porque la teología va a iluminar todo esto, no va a suplirlo, sino que lo va a iluminar y le va a dar plenitud. Entonces, pues yo me siento muy contento junto con los hermanos también de esta fraternidad, porque pues primero entre todos nos hemos
comprometido, ¿no? Fray Francisco desde el principio ha estado con ustedes, Fray Juan de Dios desde que llegó al convento hace más o menos un año también está trabajando fuerte, Fray Justino y Fray Jesús en sus áreas también, pero han apoyado también nuestro proyecto mientras estamos en las clases, ellos nos ayudan en las actividades del convento. Siempre la vida franciscana es trabajar en fraternidad y gracias a Dios en este proyecto la fraternidad completa ha participado y nos sentimos muy contentos de pues de verlas a ustedes tan animadas y no solamente ustedes, pues, hay varones también, hay nuestra alumna más chiquita ahorita ya tiene que 17, 16 años, ahorita creo que este módulo no se inscribió, pero está Susi. Susi, tiene Susi, 17 años. 17 años, entonces de todas las edades, ¿no? También es algo bien interesante que nos ha llamado mucho la atención, además que pues que bendito sea Dios han perseverado ustedes, ¿no? Porque no es tan fácil, ustedes son madres de familia, tienen un montón de obligaciones en sus casas, nuestros alumnos en general pues tienen sus cosas que hacer, ¿no? No se dedican nada más a estudiar teología y ya, y sin embargo se dan su tiempo. Yo creo que eso nosotros lo valoramos mucho, yo lo valoro mucho y me doy cuenta pues que también ahí está el Espíritu Santo moviendo un montón de cosas, ¿no? Entonces pues uno solamente es instrumento y pues ya pone lo que está de su parte y ustedes ya ponen lo demás, ¿no? Porque si ustedes no quieren, si ustedes no se hubieran animado, pues de nada valdría el esfuerzo. Pero pues felicitarles también porque a ustedes y a nuestros alumnos, porque siguen adelante y a pesar de que sucedió esta cuestión de la pandemia, algunos de las hermanas, un poquito hermanos más grandes, más mayores, Ahí están. ahí están, ¿verdad? A lo mejor ahí aprendiendo a cómo se manejan estas cuestiones tecnológicas, pero pues ahí están, ¿no? Al pie del cañón todos los sábados, tomando sus clases y aprendiendo pues de esta nueva realidad y siguiendo en el estudio de la teología. Sí, Fray, muchísimas gracias. Pues hermanos, hermanas, acaban de escuchar que para el diplomado no hay edad, que nuestros maestros son los mismos franciscanos, entonces imagínense la calidad de maestros, los invitados que la comunidad franciscana tiene para las clases, gente capacitada de alto nivel. Ojalá y muchos aprovechen esta oportunidad de estar en el CEFEL. El CEFEL los espera con los brazos abiertos, hermanos y hermanas. Muchísimas gracias, ha sido un honor estar con ustedes. Gracias, Fray, gracias, Carol. Muchas gracias, Eli. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas Hasta gracias. pronto. Gracias. Gracias. Hasta pronto.